Hermanos, que el Señor los bendiga una vez más. Nos encontramos para continuar compartiendo este fascinante libro, Mentiras que los hombres creen y la verdad que los hace libres, de Robert Wackerman. Gracias al Señor volvemos a reunirnos en este nuevo año. Los felicito por el nuevo año a todos. No habíamos podido dar o tener más de esta exposición, de este libro. Me encontraba afectado de la garganta. Todavía estoy un poquito tomado. Es importante que oremos por la familia del autor de este libro. Se encuentra gravemente enfermo. Lamentablemente, su esposa Nancy afirma que está próximo a partir con el Señor. Oremos por la hermana Nancy, oremos por sus hijas, por su familia, porque ha sido de gran bendición lo que este hombre de Dios nos ha legado, el ministerio que tiene esta hermana, que ha sido de gran edificación. Es importante que oremos porque el Señor les consuele y les fortalezca en medio de estos momentos de dificultad. Y ahora pasemos a considerar el capítulo número 13 o la mentira número 13 que los hombres creemos. Recordemos que estamos en la sección número 4, mentiras que los hombres creemos acerca del pecado. Y el tema de esta sección es muy importante. Una vez más trasciende a las relaciones de sexo, pero en los hombres nos afecta particularmente. Pero ya lo sabe, hermanas, si están considerando también este podcast, que sabemos que hay muchas hermanas que nos ven, también te afecta a ti. Es la idea de que nuestro pecado no es realmente tan malo. Esa es la mentira que nos toca desenmascarar, que el escritor quiere que nosotros pongamos nuestra vista, que estemos preparados cuando venga esta mentira a nuestra mente, cuando Satanás nos inyecte este veneno, esta mentira, porque ciertamente nos afecta a todos en más de una ocasión. El pensamiento de que nuestro pecado, de que nuestra falta en realidad no es tan así, no es tan malo. El escritor comienza narrando la historia de una experiencia que él tuvo, como suele hacer, hablando de su primer automóvil. Mi regalo de grado de la universidad. Nunca olvidé la sensación que tuve al alejarme del concesionario de Arlington, Illinois. Los preparadores del auto nuevo habían lavado y pulido toda la superficie y limpiado cada hendidura. Era un Chevrolet Malibu 1969. Verde claro metálico, estaba impecable. Era mi orgullo, era mi alegría. En las próximas semanas fue incluso el tema de algunos de mis sueños. En los semáforos miraba a la izquierda y a la derecha y observaba cuánto mejor era mi auto que el del inerte tipo a mi lado. O sea, este auto que él había recibido, un auto de gama, de gran calidad para su época, él tenía la costumbre de comparar su genial auto con los autos de otros cuando llegaban a un semáforo, cuando se detenía. Dice que comparaba el color y los otros le parecían más opacos, más tristes. Comparaba las abolladuras que tenían otros coches con las de su coche en perfecto estado. Y nosotros solemos hacer mucho eso. Tratamos de compararnos siempre con otros hombres, por supuesto en peores condiciones que nosotros. Tratamos de evitar aquellos que están mejor, a propósito, para darnos la idea o el consuelo de que, bueno, nosotros estamos muy bien, estamos de una manera excelente.
somos mejores. Es el sentido del fariseo y el publicano que Jesús cita en una parábola, y el fariseo dice que oraba para sí diciendo: no, gracias te doy, Señor, pero no me hiciste como los otros hombres, avaros, adúlteros, mentirosos, y tampoco como este publicano. Siempre tratamos de comparar a la baja para sentirnos mejores, para sentirnos seguros. Pero entonces, un domingo por la tarde, sigue narrando el escritor, justo una semana después, conduciendo en Glen Ellis, Illinois, no lejos de la casa de mis padres, sucedió. El auto del frente a mí se detuvo abrupta e inesperadamente. Lo vi, pero era demasiado tarde. Antes que pudiera hacer algo al respecto, me estrellé contra la parte trasera de ese auto en un golpe seco. Ambos autos aún podían conducirse, por lo que nos llamamos a la policía. Intercambiamos números de teléfono y me marché con una horrible angustia. La parte delantera de mi auto nuevo tenía una enorme abolladura. Entonces sucedió. Mi corazón destrozado a causa de mi auto, ahora imperfecto, comenzó extrañamente a sentirse aplacado al yo observar con cuidado las abolladuras y los rasguños en otros autos en el camino. Estaban por todas partes. Ahora él no se sentía, al ver los otros autos, no se sentía con un aire superior, pero al ver que los otros autos tenían abolladuras peores que la suya, tampoco se sentía tan mal. Su auto no estaba nuevo, tenía una abolladura, era visible, pero no era tan grave comparado con las abolladuras de otros coches que todavía se conducían. ¿Notan el cambio? Así funciona el corazón humano. Así funciona esta mentira con dos caras. Cuando estamos en una posición espiritual estable, hemos tenido victorias recientes, por eso las victorias son los momentos de mayor debilidad, si no sabemos estar alerta. Hemos mantenido la santidad, hemos vencido algún pecado. Nuestro corazón tiende a elevarse y a ver con superioridad, con engreimiento por encima del hombro a otros hermanos que luchan con debilidades, quizás mayores, quizás menores, pero que no caen, pero que caen o que no vencen. Pero, al contrario, cuando hemos caído, cuando hemos fallado, casi siempre después de este tiempo del orgullo, dice Proverbios que el orgullo precede a la caída. Entonces nuestro corazón entra en un estado de complacencia y de justificación. Miramos a nuestro alrededor, vemos a las mismas personas y decimos, bueno, de todas maneras, no estamos tan mal. Siempre nos comparamos horizontalmente, no estamos tan mal. Una persona en la punta de una montaña está en una posición más alta, aunque no sea una montaña tan alta. Puede que no estés en el Everest, puede que hayas bajado, estés en el Aconcagua, pero siempre vas a estar en una posición más alta que el que está bajo tierra, el que está en una mina, el que está a ras de piso. Dice, de pronto no me sentí tan mal. Observé con cuidado las abolladuras y los rasguños en otros autos, estaban por todas partes. Y la verdad es que mi rejilla destrozada no estaba tan mal como la mayoría de otras que vi en otros autos conducidos por otros perdedores. Eso me consoló de una forma extraña. Tú y yo hacemos lo mismo con nuestras vidas morales. Cuando nos metemos en problemas, es solo natural mirar a otros que están en una peor condición. Aunque muchas personas no creen que el infierno sea real, muchos de los que sí lo creen piensan que el infierno está creado particularmente para personas como Hitler, para criminales, para homicidas, para asesinos seriales, para violadores, para lo peor de la raza humana.
ladrones incorregibles. El infierno es un destino solitario solo para los más viles de los pecadores. ¿No nos aseguran esos hombres malvados que nosotros no somos tan malos en comparación? Si nos venimos a comparar con Jack el Destripador, no estamos tan mal, a la verdad. Nuestras abolladuras no son tan malas como las de ellos, en condición moral. Sin embargo, así no son las cosas. La Biblia nos dice que solo existen dos categorías, tomando otra vez la analogía del coche: flamantes de exhibición o listos para la chatarra. O somos coches 0 kilómetros o estamos listos para el desguace. No hay nada en el medio. No hay nada medianamente mal. Cristo nos definió a todos los hombres al afirmar que nosotros somos malos. Jesús lo dice: si ustedes siendo malos todavía tienen el sentido de saber dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y cuando el joven rico preguntó, ya habíamos considerado ese pasaje en otras partes de este libro, ¿qué necesita saber para ser salvo? Jesús lo corrige, diciéndole que el único bueno es Dios. La medida de la bondad es Dios. Debemos hacer ese ejercicio, amados hermanos, a la hora de compararnos. Nuestra comparación debe ser arriba. Encima de un monte o debajo de una mina, los dos estamos a la misma distancia del cielo, no llegamos. Estar lo suficientemente cerca, estar a las puertas, es estar lejos. No sirve estar a las puertas si no estamos dentro. Nuestro punto de comparación, amados hermanos, es la santidad de Cristo, quien fue un hombre. Es la santidad de Dios, aquel que es 3 veces santo. Esa es la medida de la pureza, esa es la medida de la justicia, esa es la medida de la perfección. Y comparados con Dios, todas nuestras justicias son trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Comparados con Dios, nosotros somos seres abominables, todos. Desde el mentiroso o el hipócrita más moralista, el religioso más perfeccionista, hasta el hombre más imperfecto. De nada nos sirve compararnos entre nosotros mismos cuando la medida es Dios, no lo que establecen los hombres. Y ahí todo cambia. Ahí todo comienza a tomar otra forma. Últimamente, en este tiempo, han habido muchas personas, muchos creyentes que han llegado a negar la existencia del infierno o aceptar el error de un infierno temporal. La doctrina llamada aniquilacionismo. Es importante hablar de eso. Porque cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos a la luz de la Escritura, y cuando nosotros vemos a Dios tal cual lo muestra la Escritura, como lo vio el profeta Isaías, aquel que es 3 veces santo, algunos llegan a cuestionarse cómo un Dios de amor puede condenar a alguien eternamente al infierno. Bueno, porque la Biblia enseña que si bien Dios es amor, Dios no es amor, amor, amor. Sin embargo, la Escritura dice que Dios es santo, 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 muy limpio de ojos para ver el mal. Su amor no puede ir por encima de su justicia y de su santidad. Los atributos de Dios están en perfecto equilibrio. De hecho, su amor exige justicia y santidad. Porque Dios ama la perfección, Dios ama la belleza, Dios ama la hermosura. Dios ama al pecador a pesar del pecado y por causa de Cristo. Dios ama al pecador en su gracia común, por causa de su imagen impresa en el pecador, por causa de su creación, aquella imagen dañada por el pecado, pero que todavía está en el hombre caído.
Pero Dios no ama al pecado. Y Dios no ama al hombre en su pecado. No. El amor de Dios también exige la justicia y la santidad. Eso es importante, que lo veamos y que lo entendamos. Nuestro Dios es santo. Nos advierte la Escritura que no hay un solo hombre justo, ni siquiera uno, Romanos 3:10, que en maldad hemos sido formados y pecadores fuimos concebidos, Salmo 51:5, que somos pecadores desde el principio, que nuestro corazón es engañoso y perverso, un mal que no tiene cura, dice Jeremías 17:9. Cuando nosotros vemos esas escrituras con aquellos textos que describen a Dios, amados hermanos, debemos tener la profunda convicción de que si el infierno no existiera, Dios lo crearía para nosotros. Cuando nosotros nos conocemos a la verdad, cuando el Señor muestra en nuestro pecado y decimos como David, mi pecado está siempre delante de mí, tenemos que llegar a la conclusión de que merecemos un infierno eterno. Porque hemos pecado contra un Dios eterno. Hemos pecado contra su amor infinito, contra su gracia, contra su bondad, contra su misericordia. Y una vez arrepentidos y una vez habiéndonos perdonados, volvemos a pecar. Eso es lo que merecemos. Si el infierno no existiera o no fuera eterno, Dios lo crearía y lo haría eterno, solo para nosotros, para mí, por causa de mi pecado. A eso debemos verlo, porque entonces, cuando nosotros vemos lo que merecemos y al contrario contemplamos lo que Dios nos concede de pura gracia, la restauración de todas nuestras abolladuras, el cambio total, desde nuestro motor hasta nuestro chasis, que nos convierte de un auto listo para el deshuesadero en un BMW o en un Ferrari, depende de los gustos de cada uno, porque imprime en nosotros la imagen de su Hijo. Porque Cristo vino a morar por medio de su Espíritu, por medio de la fe en nuestros corazones, porque hemos sido adoptados como hijos de Dios en virtud de que la sangre del Hijo fue derramado en nosotros. El amor de Dios es en Cristo Jesús. Nuestro corazón nos engaña cuando creemos que los grandes pecados de otros harán que los nuestros sean de alguna manera menos significativos y que Dios no los tome tanto en cuenta. Que Dios va a decir, mira, bueno, fulano, este es peor que tú. Eso no vale. Cada uno será juzgado conforme a sus obras. Esto no quiere decir que nunca debamos hacer comparaciones, aclara el escritor. No debemos compararnos con Hitler para sentirnos mejor, pero sí debemos compararnos con la santidad de Cristo. Él es el espejo que muestra correctamente lo sucios que en realidad somos. Todos estamos a una diferencia infinita de Jesús. La única razón por la que tú y yo creemos que nuestros pecados no son tan malos comparados con los de otros es porque comprendemos muy poco la gravedad del pecado. La única forma en que alguien puede llegar a pensar que el infierno es temporal o que no existe algo llamado infierno, no es porque valore el amor de Dios o lo aprecie. No, en primer lugar no conoce a Dios y no se conoce a sí mismo. No entiende la gravedad del pecado y la profundidad de nuestra maldad. Nos adulamos creyendo que no somos tan malos. Trágicamente, todos los pecados, incluso los que la mayoría consideraría insignificantes, una mentira,
un pequeño arrebato de ira, un pensamiento lujurioso, son realmente una traición cósmica, como también lo definiría R.C. Sproul. Son una afrenta, son una ofensa al Dios vivo, un intento de arrojarlo de su trono, estableciendo nuestro propio señorío. Es un levantamiento armado en contra de la soberanía y de la ley de Dios. El hecho de que Dios nos haya prohibido y nos haya dicho, no codiciarás, el que nosotros sintamos el deseo y la codicia de nuestro corazón, es una negación de ese mandato de Dios. Es aquella actitud arrogante, codiciosa que tuvieron Adán y Eva en el Edén, de ser como Dios. Es negarnos a estar bajo su señorío, bajo su gobierno, bajo su provisión, y levantarnos en contra de Él. No damos la talla ni podremos hacerlo, dice el Escritor. Pero Jesús sí la da. Además, cuando descansamos en Él, confiamos en Él y recibimos su obediencia, su vida perfecta y sin pecado, Él echa sobre sí el castigo que merecen nuestras rebeliones. Allá en la cruz, en aquellas 6 horas, Cristo padeció en su alma inmortal el castigo del infierno eterno que merecen todos los que creen, para que podamos ser salvos por medio de la fe. Aquel lago de fuego que arde en azufre, donde serán arrojados, dice Apocalipsis, los cobardes, los traidores, los irreverentes, profanos y todos los mentirosos tendrán su parte eternamente en ese lugar. Somos limpiados y el castigo que nos corresponde cae sobre Jesús. Cristo no solo murió en nuestro lugar, Él vivió en nuestro lugar. La vida que tú y yo nunca podemos vivir en perfecto amor de Dios, amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, el gran mandamiento, y amando a su prójimo como a sí mismo. Esa vida perfecta de Jesús, por medio de la fe, nosotros la recibimos. Aleluya. Por medio de la fe nosotros la recibimos, y nuestros pecados, todo aquello que hemos cometido y que cometeremos a lo largo de nuestra vida, Él lo paga perfectamente en la cruz. Él vence con su muerte el pecado, con su sangre paga por el delito y compra nuestra justicia, compra nuestras virtudes. De modo que el adúltero, de modo que el lujurioso ya no es esclavo de su lujuria y de su adulterio. Ahora tiene a su disposición el dominio propio, la continencia, el matrimonio, el amor, tal cual Cristo lo da. Y así el resto de los pecados. El mentiroso ya no es esclavo de sus mentiras, no tiene que mentir más, ahora es libre por causa de Cristo para hablar la verdad, porque ha sido creado conforme a la imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. No, el pecado ya no tiene gobierno sobre nosotros. No, ya no tenemos excusa para continuar pecando. Tenemos a nuestra disposición las virtudes perfectas de Cristo y su gracia, su perdón, su misericordia, para limpiarnos de toda maldad. La verdad que nos hace libres, la verdad que vence esta mentira, esta comparación complaciente. No podemos mirar a otros hombres más malvados para sentirnos mejor. La única comparación que importa es mirar a Jesús, es mirar al justo, el único Salvador sin pecado que puede restaurarnos perfectamente. Oh amados, gracias le damos al Señor por sus misericordias, gracias por Cristo, y que Él nos bendiga con su gracia y su paz.